Saludos, mis hermanos y amigos. Estamos hablando de las piedras de tropiezo en la iglesia. Empezamos hablando acerca de los líderes, ¿no?, falsos que hay hoy día. Y mencionábamos el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, donde Pedro advierte que vendrán falsos y hay falsos. Que dice que venga la gente como mercadería y le habla con palabras fingidas. Es decir, el propósito de todos estos falsos, ya sea que se llamen profeta, apóstoles o pastores o pastoras, es hacer dinero. No les importa las almas perdidas. Ven a la gente con avaricia, es decir, mientras más gente tienen, más plata llega. Y siempre están pidiendo plata y plata y plata, ¿no? Siempre están pidiendo plata. Ese es su objetivo. No les importa la vida, las almas de esas personas. Les importa es hacer plata y plata y plata. Por avaricia harán mercadería de vosotros, dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, ¿no?, capítulo 2, versos 1 al 3. Empecemos hoy. Estas personas, ¿no?, son similares a los fariseos, falsos, y saben lo que hacen. Tienen un muy buen equipo para capturar adeptos. Tienen sistemas, tienen planes, tienen toda una agenda de cómo ganar adeptos. Adeptos. Bien lo dijo el Señor. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Sí, andan capturando elementos, viendo cómo llegan, invitan y atraen. Son muy exitosos en eso, atraen mucha gente, ¿no? En el capítulo 23 del libro de Mateo, quiero leerles lo que el Señor dice aquí, ¿no?, hablando de todos estos falsos, de cómo trabajan. Mateo 23, versos 14 y 15. El Señor se refiere a los fariseos, a los falsos, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es lo que hacen estas personas, estos falsos. Miren, hablando aquí de escribas y fariseos, apenas un hombre acaudalado se moría. Sí, se moría un hombre acaudalado. Estos corrían a la casa de la viuda. Corrían y con falsa piedad le decían: vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Y hacían largas oraciones, con el pretexto de simular espiritualidad, ¿no? Hasta lloraban con la viuda, ¿no?, para lograr captarla a ella y también su herencia. Ese es el objetivo de los falsos. Y el Señor Jesucristo dice aquí que lo capturan para ellos. Los capturan después de largas oraciones, los capturan. Venga a mi iglesia, venga acá a la iglesia. Y dice el Señor que lo hacen más hijo del infierno, no hijo de Dios. Estos falsos tienen métodos tremendos. Y reconozcamos que sus métodos son muy buenos. Llevan mucha gente, llenan completamente, ¿no? Miles acuden a sus cultos en todo el mundo. Y aquí en mi país las hay, llenan. No hay lugar para parquearse. Por lo menos 500 carros, ya no hay más lugar. Tienen que hacer más y más. Todo esto estamos viendo. Está pasando hasta nuestra vista. Piedra de tropiezo. La gente que no conoce a Cristo mira eso y habla. Y Pedro decía:
son un mal testimonio para la iglesia verdadera cristiana. Porque así tienen a todos. Me he encontrado con amigos y amigas, compañeros míos de la facultad, compañeros míos del colegio, viejos amigos. Dice, ahora tú eres pastor, eres de los sacaplata. Con vergüenza, me da vergüenza. Yo sé que no lo soy, pero sé que así se hablan, porque todos conocen a alguno que actúa de esa manera. Buscar sacar plata a los demás, aprovecharse de la ingenuidad de los demás por simular piedad, por simular con sus lágrimas y gesticulaciones que consiguen que la gente les crea. Pero el Señor claramente advierte aquí, claramente lo dice, que capturan a uno de estos y lo hacen más hijos del infierno. Todos los que ellos capturan y que van a sus reuniones y cantan y cantan y cantan y saltan y hasta lágrimas y lágrimas, porque a estas personas les encanta que la gente llore. Y llore, y la música y todo eso. Ay, el Señor está aquí, el Señor está con nosotros, bajo el son de las lágrimas. Son falsos, hermanos. Son falsos, porque no predican la palabra de Dios. No predican, sí, todo el culto es amor, Dios nos ama, pero no llaman al arrepentimiento, a dejar sus pecados. No llaman a eso. No llaman, ni les tocan ese tema. Algunos tienen prohibido decirlo. No, aquí no se puede hablar del pecado. No, el pecado no, eso es prohibido aquí. Peor decirles que se arrepientan. ¿De qué se van a arrepentir? Eso no es bueno, predicar el arrepentimiento. Pero hermanos, en la fe, el mismo mensaje que el Señor Jesucristo dejó hace 2000 años debe seguir siendo predicado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ellos no predican eso. ¿Saben por qué? Porque no se han arrepentido ellos. Porque ellos mismos no se han arrepentido ni creen en el Evangelio de Cristo. No lo creen. Pero la gente, el mundo, los tiene como evangélicos, como cristianos evangélicos. Y hablan mal de todos los cristianos evangélicos. Piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo. Dios santo y eterno. Miren, la causa principal por la que los cristianos se convertían a Cristo cuando la iglesia empezó. Vamos a Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. ¿Por qué la gente se convertía por miles aquí en el libro de los Hechos? ¿Cuál era la causa que la gente se convertía a Cristo? Hechos, capítulo 2. Leo desde el verso 43. Dice el Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, los verdaderos, los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, las personas se arrepentían de sus pecados. Se arrepentían. El vecino, ¿no?, que andaba con 2, 3 mujeres, se convertía a Cristo. El avaro que había construido riquezas de manera malavidas, se convertía a Cristo, dejaba de ser avaro. El adúltero, el fornicario, el ladrón, dejaban sus vidas atrás, cambiaban sus vidas.
Y la gente veía eso. Oye, estos sí se han convertido, estos sí han cambiado. Hay un poder nuevo en ellos, hay poder en ellos. Miran cómo han cambiado sus vidas. Yo también quiero eso. En cambio, hoy día es lo contrario. Dicen que son cristianos y siguen siendo borrachos, siguen siendo adúlteros, siguen siendo ladrones, aunque de corbata, pero siguen siendo, y sus vidas no cambian, aunque van a una llamada iglesia que dice que son cristianos, donde se bautizan. No, aquí en preciosa porción de la Biblia, Hechos capítulo 2, la gente se convertía por el testimonio de los cristianos. El verdadero testimonio de ser cristianos. La gente se convertía a Cristo, se convertía al Señor. Y eso es lo que hoy día no estamos viendo. La gente no quiere convertirse a Cristo. Ah, no, yo conozco a hermanitos, yo conozco a evangélicos, yo conozco a cristianos que son un demonios. Conozco a este que es hermanito, que es cristiano, lo conozco. O la conozco, es una diabla, es un diablo. Y van a esa iglesia. Y por ese testimonio, como dice el apóstol Pedro, el camino del Señor es blasfemado. Se habla mal de la iglesia. Son piedras de tropiezo. Es el tiempo que estamos viviendo. Piedras de tropiezo. Mis hermanas y hermanos, nosotros no somos perfectos, ni nos creemos perfectos. Gracias al Señor, la obra de Dios cada día va haciéndose más y más y más en nosotros, pero la gente que ve y escucha decir que somos de Cristo, deben ver a alguien cambiado, deben ver a alguien que ama a Cristo, deben ver a alguien que en verdad busca de Cristo, busca de Dios. Sí, ese cristiano, esa cristiana, no son perfectos, pero ¿cómo aman a Dios? ¿Cómo buscan de Dios? ¿Cómo confían en Dios? Ese es el cambio que el mundo debe ver. Es el cambio que el mundo debe ver, ¿no? Una hermana en Cristo me conversaba, ella entró a trabajar a un nuevo trabajo, ¿no? Y en la oficina ya había una hermana en la fe que iba a una de estas iglesias de los falsos, ¿no? Y esa hermana, entre comillas, era conocida por los demás como la chismosa, la instigadora, la lleva y trae, la que causa pelea en esa empresa. Y la hermana, va, decía, hermana, yo también voy hasta la iglesia. Sin conversión. Entonces, cuando esta hermana empezó a testificar en su oficina, le preguntaba, oye, pero fulana de tal también dice que es hermanita, que es cristiana, pero es una diabla, ¿no? Y saben, piedra de tropiezo. La hermana trataba de invitar y trata de invitar a personas para la iglesia. No, no, yo a iglesia evangélica no voy, porque estos hermanitos no son verdaderos. Sí, libro de los Hechos. El buen testimonio de los cristianos atraía a otros cristianos, atraía a otros que se conviertan a Cristo. El buen testimonio de los cristianos. Hace 2000 años. Año 2024. El mal testimonio de los que se hacen llamar cristianos no atrae a otros cristianos, más bien los repele que alguien se convierta. La gente no quiere venir a la iglesia porque dicen que son falsos, que son hipócritas, falsos. Y lastimosamente tienen razón. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dice, ancho es el camino que lleva a la perdición. Ancha la puerta, pero angosto el camino y angosta la puerta que lleva a la salvación. Estos falsos predicadores, hombres y mujeres, predican la puerta ancha.
predican el camino ancho. Pero no importa si nuestras iglesias, nuestros templos, no llegan a ser lo grande y portentoso que los de ellos. Pero sigamos predicando la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la que salva, la que cambia vidas, el camino que lleva al cielo, que es Jesucristo. Jesucristo. Sigamos predicando y, hermanos en la fe, tengamos cuidado de no caer en estos falsos que son tropiezos a la iglesia y en la iglesia. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.